tal? Bienvenidos a un capítulo más de Musas de Tlaxcala. Hoy estaremos conociendo de cerca la trayectoria y también el trabajo artístico de la maestra Graciela Orozco Muñoz. Ella es originaria del municipio de Santa Ana Chautempan, de la comunidad de San Pedro Tlalcuapa, y hoy le damos la bienvenida y también agradecemos mucho esta entrevista, maestra. Y yo a ustedes la invitación y un saludo cariñoso a todos tus televidentes. Maestra, pues usted es una apasionada del escenario, una apasionada de las historias, de la literatura y de los grandes autores. Su trabajo está vinculado con el teatro. ¿Cuándo nace esta pasión para poder acercarse a los escenarios? Pues mira, yo tuve la fortuna de tener una madre maravillosa, que fue una de las primeras maestras que estudiaron en la primera escuela que hubo aquí para maestros rurales. A ella le gustaba mucho el canto y como hija de un padre cuyos hermanos eran sacerdotes, pues tenían a su alcance muchos libros y tenía alcance la música sacra, ¿sí? Entonces, lo primero que yo conozco y que definitivamente me llenó totalmente fue escuchar una misa muy importante dentro de una iglesia del siglo XVI en Puebla, donde uno de mis abuelos era el presbítero. ¿Cuántos años tenía, maestra? Yo debo haber tenido, ya en ese entonces tenía como 11 o 12 años, ¿sí? Y me encantó oír esos cantos gregorianos. Dije, no es posible que exista esto. Es maravilloso escuchar en las paredes tan gigantescas esa solemnidad tan grande. Dije, esto es maravilloso, maravilloso. Y mi mamá pues ya me explicó qué tipo de música era, cuando había, de dónde provenía la música, etcétera. Aunque no empieza ahí mi emoción por el teatro, ¿no? Pero sí por la música, ¿no? Que fue espléndido escuchar todo aquello. Siendo maestra, mi madre me enseña a leer desde muy pequeñita y a los 5 años me hace aprender un poema de Rubén Darío que se llama Margarita está linda la mar, que son hojas y hojas y hojas y hojas. Ese poema, a los 5 años de edad, ella estaba estudiando enfermería aparte y era el Día del Médico en el Teatro del Pueblo de la Ciudad de México, porque yo no crecí aquí ni me eduqué aquí. Yo crecí desde los 6 años, en los 6 meses, en la Ciudad de México. Entonces me llevó al teatro y como final me hizo recitar ante todo el público de médicos, enfermeras y todo la poesía de Rubén Darío. Pues yo creo que la dije muy bien, porque yo terminé en brazos de todo mundo, menos los de mi mamá, a los 5 años de edad. ¿Fue su primera vez en un escenario? En un escenario profesional precioso, porque el Teatro del Pueblo es un teatro muy bonito. ¿Este momento la marcó? Ese momento, pues si no me marcó... Fue decisivo. Fue decisivo porque dije, pues aquí esto se hace y me sentí muy bien, pues sigo haciendo esto o no sé. Estaba yo muy pequeña para decidirlo, ¿no? Pero después, bueno, vivimos en la colonia Moctezuma, en la tercera sección. En la primera, había una iglesia de la Virgen del Perpetuo Socorro. Y seguramente al padre le debe haber gustado todo lo que es literatura, teatro, ópera y lo demás, porque él mandó hacer en un espacio una especie de foro. Y había una señora que había trabajado con Virginia Fábregas, imagínate tú nada más, con doña Teresa Montoya, las grandes del Teatro de México, de principios del siglo pasado, y tenía muchos libretos. Entonces su hija cantaba muy bonito, y tenía un hijo que era muy galancito, entonces tenía la pareja ideal para empezar a hacer obras de teatro.
Y de repente llego yo, como me lleva mi abuela, llego yo, escuchan mi voz y me dice mi abuela, ándale, vas a subir. Mi abuela, que era el recuerdo más grato de mi vida, es el de mi abuela. Me ingresa al teatro, pero no sin antes haberme llevado a las carpas que llegaba, la carpa que llegaba año con año de los Rosete Aranda a la colonia Moctezuma. Lo primero que hacía era ir a comprar los boletos para que fuéramos a ver las obras. Ahí vi las grandes obras del momento, como La Mujer X, La Llorona, luego la escena de toros, la escena de los cirqueros. No, para mí era extraordinario y oír hablar a los monitos que eran pequeñitos, verles mover la boquita me parecía fascinante. Si yo quiero estar allí, yo quiero ver cómo se manejan, cómo todo, ¿no? Aparte, pues todas las gentes mayores tenemos un recuerdo sentimental muy grande. Y yo creo que mi abuela debe haber recordado mucho a mi abuelo, lo mataron en la Revolución. Y cada vez que oía un cilindrero en México, me agarraba de la manita y nos sentábamos en la banqueta para escuchar la música del cilindrero. En aquel entonces, pues se tocaba pura música fina. Pues todo me completó lo de la música en la iglesia, con la música de los cilindreros. Esa fue mi educación musical, aunque no lo crean. Hoy amo a los cilindreros, cada vez que los veo yo siempre coopero con ellos. Y desde luego el teatro de títeres. Y desde luego el teatro de títeres, con esas historias tan maravillosas. Yo en mi vida pude haber imaginado que había una historia de una mujer X marcada por no sé qué y no sé cuándo, y que había una mujer que se aparecía después de la conquista y que era medio indígena y medio española. Y bueno, empiezo a gustarme la historia, no solamente la historia del que me están contando, sino la historia de dónde nace esa historia. Quiero oírla, quiero verla, Mi madre me hizo el favor y darme la oportunidad de conseguir libros con cuentos europeos, con páginas muy bellas. Como maestra, los niños llevaban libros europeos y estuvieron al alcance de mi mano gracias a mi madre. Y cuando yo le pedí que me contara la historia, que me apasionaba lo de La Llorona, a ver, ¿por qué lloró tanto? ¿Por qué esa sangre? Si es la misma, ¿qué pasa, no? Cuando mata a sus hijos, ¿no? Bueno, me dijo, pues, ya aprenderás en la escuela la historia, pero yo te voy a contar esta parte de la historia. Y bueno, me empezó a contar toda la época prehispánica, el momento de la conquista, el momento de la colonia, que es donde se da la historia de La Llorona. Maestra, y con todo este acompañamiento que tuvo tanto de su madre como de su abuela, que fue vital, que fue importante para que usted decidiera pues inclinarse al teatro y dedicarse de manera profesional, y no solamente eso, sino ha dedicado una vida. ¿En qué momento usted llega a pararse en este escenario? Porque tal pareciera que es fácil, no, pero ha sido un trabajo titánico. Pues platíquenos de ello. Sí y no. Con mi entrada al teatro de la iglesia fue una preparación extraordinaria. Alguien de teatro vio, que fue a ver, o alguien le dijeron, pues hay una chica que trabaja muy bien y tú estás buscando una chica, un director. Y me ve y me dice, yo te necesito para una obra de teatro. Es una obra de teatro que estamos montando en las escuelas de iniciación teatral de Bellas Artes. Este maestro se apellidaba Sandosequi. Me lleva y empieza a descubrirme ya lo que es el teatro.
¿sí? De ahí otros directores me ven y me dicen, tú tienes que entrar a la escuela. Yo decía, hay escuela de teatro más grande que esta, sí, está Bellas Artes. Dije, bueno, pues sí, pero nosotros somos muy pobres, mi mamá es maestra, yo soy su única hija, y para esto tenía yo, pues, ¿qué te diré?, 12, 13 años. Voy a la escuela de teatro, me reciben en Bellas Artes. En ese momento entro a trabajar al Auditorio Nacional, que se empezaba a abrir ya con espectáculos. Estaba trabajando como taquillera y llega un compañero y me dice, ya sabes que llegó la compañía de teatro español, de teatro clásico español, a México. Le dije, no, y necesitan una jovencita porque la compañera profesional que habían llamado, ¿sí?, por X razón, no pudo ir. Era una periodista maravillosa, María Idalia, su esposo Lorenzo de Rodas, que fueron maravillosos. Él fue director mío durante mucho tiempo en Televisa, y María fue una gran amiga. Me dijo, no puedo ir, pero te encargo a mis personajes. Son unos personajes maravillosos. La Melibea de la Celestina, la Discreta de la Discreta Enamorada, la Laurencia de Fuenteovejuna, en fin, todos los clásicos y con los personajes principales de cada obra. Yo dije, no voy a poder ir, no puedo, creo que no voy a poder ir. En ese entonces tenía yo un primo que no era propiamente mi primo, era sobrino de la hermana de mi mamá, pero toda la familia nos trató como parientes, a mi mamá y a mí. Y a él le gustaba cantar y tocar, y su papá quería que fuera abogado. Entonces era un muchacho muy inteligente, a los quién sabe cuántos años, muy jovencito, terminó la carrera de abogacía, le entregó su certificado y me dice, ¿te vas a ir con la compañía? Porque me ofrecieron irme con la compañía a una gira Centro y Sudamérica. Yo tenía 17 años en ese entonces. Yo te ayudo a estudiar. Y nos íbamos a Chapultepec, él me repasaba las obras, me las repasaba y me decía, aquí hay una coma, aquí hay un punto, ¿sí? Aquí hay un suspen, aquí hay calderones, acuérdate. A ver, todas las obras en verso. Me aprendí 12 obras en 15 días. Y se fue a la gira. Y me fui a la gira. Maestra, vamos a hacer una pausa, es breve. Regresamos con esta gira que tuvo por Centroamérica en el teatro, por esta gran experiencia. Y les recordamos que hoy platicamos con la maestra Graciela Orozco Muñoz. Ella ha hecho un aporte importante al teatro en el estado de Tlaxcala. No se vayan, regresamos con Musas de Tlaxcala.